Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en la Amazonía, los Andes y la costa del Pacífico de Ecuador, que hoy día va a hablarles acerca de la conciencia y el subconsciente colectivo de la violencia carcelaria en Ecuador. La violencia carcelaria en Ecuador se ha convertido en noticia mundial. Este fenómeno social parte de una conciencia colectiva que convirtió las cárceles en universidades de la violencia irracional, suicida, rabiosa, mediante lugares, guardias, directores de prisiones que practican en las prisiones lo que puede ser inmoral, ilegal, injusto. Ser guardia de prisión o director de prisiones se convirtió en un sucio negocio, una degradación humana que usa los recintos carcelarios para convertirlos en un infierno donde ellos son los diablos y los presos los castigados. Después de que la pena de muerte en Ecuador fue eliminada, dejó de ser lo peor que le podía pasar a un delincuente o a un enemigo del gobernante de turno o de la Iglesia Católica, porque la pena de muerte procuraba ser el mayor sufrimiento posible, que terminaba con la vida de un ser humano. Hoy la pena de muerte es practicada por los sicarios, los mafiosos de las redes de narcotráfico como los carteles colombianos, mexicanos o ecuatorianos. Entonces se decidió que la muerte no era suficiente, el sufrimiento debía ser más prolongado desde que se es condenado hasta el último día que respire, procurando que este sea el mayor tiempo posible, consciente de que el castigo que recibe sea mientras más tiempo viva en prisión, para que más personas y generaciones se den cuenta de lo que significa violar la ley. La cárcel se convirtió en una enfermedad crónica. Antes la pena de muerte era una enfermedad aguda. Lo justificaba la prisión prolongada era que el prisionero tenía tiempo para demostrar su inocencia, que no se mataría a un inocente, lo que era de hecho algo irreversible. Además que las prisiones serían centros de rehabilitación social, es decir, de arrepentimiento, donde el preso aprendería lo que no aprendió o lo que olvidó, que es vivir en paz con otros seres humanos y lo que significa no hacer daño. Matar a un inocente se convirtió en algo peor que lo que hacen los asesinos, una forma de gobernar, una manera de imponer un orden conveniente para el que está en el poder, una forma de estigmatizar a los enemigos de los medios de comunicación, del presidente o antidemocráticamente, sea o no en el poder. La justicia pasó a ser la sentencia de un rey, de un obispo, de un cardenal, de un general, de un teniente político en un pueblucho, a ser la sentencia de la opinión pública, como se conoce al poder de los medios. Es una nueva forma de linchamiento a la que se le llama linchamiento mediático. En el linchamiento popular, al igual que en el linchamiento mediático, lo que manda es el odio, no la evidencia. En teoría, la justicia pasó a ser una ciencia. Esto es, reunir pruebas, evidencias de que alguien cometió el delito, pero se convirtió esto en un negocio que empieza con el dinero para pagar el abogado, reunir las pruebas y finalmente sobornar al juez o al fiscal. Hoy
La justicia en Ecuador está contaminada por la política, los medios, el dinero, la injerencia extranjera como la CIA, la DEA, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el FBI de los Estados Unidos. El delito se volvió un punto de vista en que lo que siente la víctima es menos importante que lo que dice el juez, como cuando una mujer violada rechaza el embarazo que le produjo el violador, que es como ser infectada por SIDA. Pero en el SIDA, la víctima es el violador que se convierte en vector de la enfermedad y la violada después, donde además de ser víctima de la enfermedad, es de la violencia, de la enfermedad mental y la crueldad del violador. El aborto se convirtió en una necesidad en el Ecuador. Aunque la víctima es un niño, una criatura que en principio no tiene culpa, pero que significa la humillación, el miedo al que fue sometida una mujer a la que se le infectó con el odio y la maldad, la crueldad del violador, que adquiere rostro humano en su propio hijo para convertirse en odio, humillación, miedo con rostro, con sangre y las señales del torturador. Una forma de tortura convertida en años que está obligada a soportar la violada por el resto de sus días, donde la cara del malvado que pretendió matarla, despojarle de su dignidad, de su autoestima, de su derecho a elegir, se convierte en una forma de tortura que tiene que soportar por tiempo indefinido en sus narices. Eso era algo que antes del siglo XXI, en las mujeres que no tenían derechos, dignidad, era simplemente una maldición. Y maldición era ya nacer mujer. En sí, eso ya era una maldición. Se les obligaba a criar y a acompañar el resto de la vida a un bebé con taras irreversibles, con malformaciones congénitas graves, a soportar la pobreza, la humillación, martirios, golpizas, usando a los niños como medio para soportar la tortura del marido, del compañero, como una sentencia contra ella. La sentencia de un hombre riegahijos que convertía en deporte embarazar y abandonar a sus hijos, a los que hasta hoy los usa para marcar y someter a su capricho a las mujeres. Las cárceles de Ecuador se convirtieron en universidades del delito, al igual que las universidades donde se adquiere conocimientos, pero sobre todo relaciones. En las cárceles los presos son obligados a pertenecer a una banda que se disputa con otra dentro de la prisión el poder. Eso significa humillar, intimidar, forzar, obligar a otros. Al salir de la cárcel, el preso le debe la vida a los que le protegieron dentro de la prisión. Esto le obliga a ser parte de los carteles que son los que gobiernan dentro de las cárceles. En la cárcel se aprende a matar sin remordimiento de conciencia, para lo cual es necesario hacer motines carcelarios y masacres. Estas masacres son las que crean los lazos eternos entre sicarios, como las guerras crean lazos eternos entre los combatientes. Son las que lavan el cerebro de los presos, las que les convierten en máquinas de matar con carne y hueso, y sobre todo con la maldad posesionada en su mente. En las cárceles de Ecuador, los presos sin sentencia son los que abundan, pero lo peor es que los que están presos por no pagar la pensión de alimento de sus hijos o una infracción de tránsito
comparten celda con sicarios, asesinos o dementes que corrompen su alma, que los reclutan. El hambre que ahora está golpeando la puerta de todas las casas en Ecuador, más las dudas, las deudas, los impuestos, los intereses, los precios, la inflación, el desempleo, la desocupación, la informalidad, que se ha vuelto la nueva epidemia de América Latina, ha convertido esto en narcotráfico, en tráfico humano, olas migratorias, deforestación, depredación, minería ilegal, laboratorios, plantaciones de droga, mini submarinos, lanchas rápidas, avionetas, drones, armas de alto poder, muertos mutilados, expuestos en puentes, quemados vivos y en formas de tortura dementes. El alimentar a los niños, jóvenes y viejos del país con almuerzos y desayunos gratis y equilibrados en centros de estudio, en asilos, acompañados de atención médica y medicinas gratuitas, es más barato que alimentar y mantener en prisión a miles de delincuentes que sobresaturan las cárceles. Pero el narcotráfico, el aborto ilegal, el narcolavado permite tener más policías, soldados, jueces, fiscales o periodistas que finalmente sirven para mantener en el poder de turno al gobernante. Esto fue visible en el llamado periodo especial de Cuba, en que la violencia no prosperó gracias a que el gobierno mantuvo la educación, la vivienda, la salud sin deterioro, para que no se desencadene esta demencial violencia que vive Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, las llamadas repúblicas bananeras desde los años 50. Hoy Ecuador tiene 40 muertos más tras un nuevo motín carcelario en la provincia de Santo Domingo de los Áchiras. Muchas gracias.